El espectador puede pensar, puede esperar casi, él se va a redimir, él va a confesar. No sabemos cuál es la verdad, no va a confesar. Él va a decir, disculpes, fue una broma, no te preocupes, todo está bien. Esta última escena, que son como 8 minutos, 9 minutos al término, Sí. cambia completamente la perspectiva del film, de la película. Porque hasta al sueño era una película de crimen, de castigo, ¿no? Y ahora un otro elemento viene, que es exactamente la imposibilidad del sujeto de poder de hablar la verdad, la verdad al poder mismo. Y vemos que su tentativo de confesar su crimen fue en realidad su tentativo de decir al poder que el poder no se puede controlar su mismo. Es un tentativo de mostrar al poder, mira yo lo que puedo hacer. Puedo pervertir la justicia porque yo soy en el poder. Esto no está justo, no está bien. No podría que hacer esto. Estando estos dos registros retóricos, ¿no? Confesión y parecía. Y ambos no pueden llegar al tentativo de confesar el crimen, confesar el problema de verdad en poder. Antes que continuamos, ¿sí? ¿Es todo claro hasta ahora? Sí. Sí, vendría si podés decir dos palabras respecto de cómo distinguir la parecida de la confesión. Esto perfecta, Wanda, porque eso quería hacer exactamente ahora, antes de moverme. Foucault ha escrito mucho sobre confesión y parecía. Y todos son discursos de verdad, pero dos discursos muy, muy diferentes. Porque la confesión es una práctica de verdad que produce efectos de poder. Es prácticamente la sumisión de un sujeto a una particular forma de verdad que está codificada para hacer efectos de poder muy precisos. La parecía es diferente. La parecía es the speech, el discurso que va a criticar el poder en su relación a la verdad. Yo, poder, no me someto a tu verdad, te pongo mi verdad, entonces te voy a criticar. Aquí están algunos puntos que en un artículo muy, muy bueno, Lorenzini et Tisala, la arquitectónica del pensamiento de Foucault, ponen en distinguir confesión y parecía. Confesión. La confesión siempre tiene, voy a leer, un costo de enunciación, ya que consiste en pasar de lo no dicho a lo dicho, dado que lo no dicho tenía un significado preciso, un motivo particular, un gran valor. 2. La confesión conlleva un compromiso personal, ya que implica que quien habla se compromete a ser lo que afirma ser. Yo confieso de ser el criminal. Es decir, hasta el hablante es a la verdad que profesa. 3. La confesión se desarrolla dentro de una relación de poder, ya que permite el ejercicio de una relación de poder sobre quien se confesa, quien, por lo tanto, se coloca en una relación de dependencia con respecto a un otro. Es un sometimiento. 4. La confesión produce una transformación del hablante que se califica de manera diferente con respecto a lo que dice, porque, por ejemplo, al decir estoy loco, altera su relación con su propia locura y se convierte en sujeto del régimen de verdad médico o psiquiátrico, lo que lo abre a posibilidad de ser curado. Entonces, yo me pongo en esto box, digo yo soy esto y soy visible, entonces sujeto a ciertas prácticas de poder. La parecida es diferente. La parecida también tiene un costo de enunciación. Pero este último no consiste en el difícil acto de revelar una verdad oculta o vergonzosa, sino en el riesgo que asume el hablante al decir la verdad a alguien que puede sentirse cuestionado por ella. Típico ejemplo, Platone que habla contra el tirano de Siracusa. Tú no estás haciendo bien tu trabajo de conductor de esta ciudad. 2. Parecía también implica un compromiso personal,
ya que el hablante deja en claro que está diciendo lo que realmente piensa y que está dispuesto a correr el riesgo de decirlo, lo que le vincula con la verdad que profesa. Tercero, pero de una manera que, en lugar de colocar el hablante en una relación de dependencia con respecto a sus interlocutores, lo coloca en una relación belicosa y confrontacional con ellos. Por tanto, la parresía también se desarrolla dentro de una relación de poder, pero una caracterizada por la insubordinación y la indocilidad, ya que los enunciados parresiásticos operan como una fuerza crítica dirigida a los interlocutores del hablante, no como un discurso que permite al poder subyugarlo. Finalmente, parresía también produce una transformación del hablante, pero en que no consiste en la renuncia o al sacrificio de uno mismo, ni en convertirse en sujeto de un mecanismo gubernamental determinado. Por el contrario, la parresía transforma al hablante en un sujeto de crítica. ¿Ves? La confesión. Yo recito casi una verdad y recitando esta verdad me transformo en un sujeto al poder. En la parresía, yo cuestiono la relación establecida entre poder y verdad. Y vamos a ver un poco cómo funciona la confesión y la parresía en la película, que yo espero que ustedes van a ver. En la confesión se ve muy claramente el rapporto entre poder y verdad, entre el dominio que el poder tiene de la verdad en la confesión. Porque aún si en la investigación de policía están reglas procedurales, están todos códigos para interpretar las evidencias, nos vemos que siempre esta codificación es una codificación de poder, ¿no? Para decir que es una evidencia, tiene alguien que tiene que decir en primero, esta es una evidencia. Y yo tengo el poder de interpretarla. Están muchas escenas en que el doctor mira a evidencias y se burla de su colega diciendo, ma tú no entiendes qué está diciendo esta cosa. No entiende. ¿Tú piensas que esta impronta digital mías son una significación del crimen? No. Significa solo que yo he sido lá cuando estaba haciendo la investigación. Fue el primero a llegar. Estas hormas, no significan nada. Esto trozo de corbata, no significa nada. Se ve siempre, Sí. ¿sí? Perdón. No, ni entendí. Que está una relación entre que el poder codifica un sentido de verdad en la confesión. Y el film casi, esto es el problema del doctor, que el doctor está prácticamente realizando la pesadilla de la ley, que la ley es solamente como un velo que cubre el poder, ma de hecho es el poder que decide todo. Y con esto el doctor está intentando decir, no tiene que ser esto, la ley tiene que vencer todo, la ley tiene que ser un orden, porque si el poder no es ordenado de la ley, el poder es completo. No hay una verdadera represión. La represión tiene que ponerse también por el poder. Esto parece casi decir el doctor. Y después nos vemos cómo el doctor intenta de hacer una parresía a través de esta confesión. La confesión que demuestra lo que el doctor casi tiene miedo, que es que la ley no tiene poder en sí, ¿no? ¿En qué sentido el doctor está intentando una parresía? Vamos a ver con los términos de la parresía, ¿no? La parresía es un costo de enunciación, decimos. Esto se hace evidente por el peligro que enfrenta el doctor si es encontrado culpable, ¿no? Ya que literalmente habla sobre un sacrificio. Está una escena en que yo tengo que sacrificarme para demostrar que la ley es suprema, que la ley también va a perseguir lo que son en el poder. La parresía implica un compromiso personal. El doctor
se está atando a una cuestión de verdad, incluso si no conoce exactamente la respuesta a esta verdad. ¿Cuál es la relación del poder con sus proceduras de verdad? El doctor no solo está preguntando la verdad, sino que la está provocando de manera polémica. Tercero movimiento. Relación polémica, polemológica, de guerra entre dos, entre lo que habla el poder y lo que está ejecutando el poder. Finalmente, la parecer también produce una transformación en el hablante. El doctor claramente, el doctor claramente va a encontrar una transformación a la final. Lo que describí, se va a dormir, tiene el sueño y después se despierta todo seguro, todo fuerte, va a enfrentar sus jefes. ¿Y cuál es esa transformación? Yo creo que eso es un punto crítico del film. El film puede también tener un otro título, que no es investigación, es una educación. El doctor, pasando del homicidio al político, entiende qué significa ser en una posición de poder. Y ser en una posición de poder significa confirmar el poder siempre. Siempre ponerse en una relación de protección del poder. El doctor, si no queremos utilizar la formulación de Althusser, hace una autointerpelación, self-interpellation. ¿Sabes la escena de Althusser, no? La policía que llama a alguien te va a interpelar y cuando tú oíste la interpelación de la policía, tú te pones en esta situación de subjetividad. Oh, yo soy un investigado. Aquí el doctor se está poniendo la cuestión, ¿quién soy yo? Ahora que estoy entrando en la arcana imperi del poder. Yo soy lo que va a defender el poder también. Yo soy lo que va a aceptar qué cosa? La inocencia del poder. Porque esto es lo que el film va a decir al final. Que el poder en la ley, vestido de ley, es siempre una inocencia. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos criticar la ley? ¿No? Es fácil cuando errores de ley son bajo en la jerarquía, ¿no? Una policía hace un arresto sin las proceduras, un juez bajo interpreta mal la ley. Es fácil, ¿no? Por eso tenemos la jerarquía. Vamos a decir, esta no es la verdadera ley. Tú utilizaste tu autoridad, pero tú la utilizaste con error. A más mano que se acercamos al culmine del poder, ¿quién puede decir cosa es la ley? Eso es una cuestión muy, muy amplia, ¿no? Que ha sido investigada los positivistas, los naturalistas, pero siempre dicen la misma cosa. Siempre tiene que juzgar la ley a través de la ley. Los naturalistas dicen, si tú haces una ley corrupta, no es una ley. Las leyes nazistas parecían leyes, pero no son leyes. Entonces, la ley está diciendo a nosotros cuál es la verdad. Los positivistas dicen lo mismo. Los positivistas, como por ejemplo Hart, que dice no tenemos que poner leyes retroactivas que van a punir lo nazi. Simple esto está diciendo que siempre necesitamos el lenguaje de la ley para ejercitar el poder. Mas esto es vero, la ley nunca puede ser criticada, ¿no? La ley siempre es este discurso que es como sancionador del poder. Nunca podemos criticar la ley. Entonces, si tú eres un sujeto, un actor de la ley para ti siempre va a ser inocente. Nunca tú puedes criticar este discurso. La película termina con una citación de Kafka, que no me he escrito, entonces creo que me la voy a recordar. Esto es un sujeto de la ley que puede ser
pertenece a la ley. Entonces, escapes human judgment. ¿Cómo? Escapes human judgment. Escapa al Escapa al entendimiento Escapa al juicio humano. Es una frase muy sibilina, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa exactamente esto, la tesis que ya propone ahora. Que la ley es este discurso recursivo que no admite crítica y que siempre se pone como una casi signo de verdad, inocencia y justicia. Casi como un floating signifier, si queremos que decir. Entonces, lo que Petri se dice es que el poder investido en la ley es como cuando cierran, por eso es muy, muy fuerte la escena final, cuando cierran, está lo oscuro, ¿no? El puño. Que el poder vestido de la ley es un reino oscuro que no puede ser cuestionado por la verdad y cuyo sonido es la palabra no pronunciada de funcionarios anónimos que se reúnen en el silencio detrás de una puerta cerrada. No sé exactamente cómo concluir esto. Le decía que eran pensamientos un poco caóticos, pero esto es mi intuición, que Petri con esta película está diciendo exactamente esto, que si tú eres un actor de poder, tú, por esta autointerpelación, siempre tienes que aceptar la inocencia del derecho. Entonces, que críticas radicales del derecho nunca se pueden hacer de la perspectiva del derecho mismo. Eso es un problema por todo lo que quieren hacer reformas radicales a través del derecho. Dígame si tiene sentido o no. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la profesora Cecilia Gebroyers. Ella es abogada por la UBA, máster y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho Benjamín Cardoso y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral con CONICET y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Su ponencia se llama Aportes del Derecho y Cine para imaginar la metáfora de la interseccionalidad. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación para presentar también un work in progress que, bueno, comparte esta forma de vincular derecho y cine para pensar una problemática del derecho. Se suele hablar de tres maneras de vincular el derecho y el cine. En un artículo muy conocido sobre derecho y cine, Orit Makir señala que si bien mientras el derecho es un sistema basado en la autoridad, normativo, centralista y coercitivo, y el film o el cine, un mundo de artefactos culturales, entretenidos y escapistas, ambos coinciden en ser discursos dominantes de la sociedad contemporánea. Tanto el derecho como el cine constituyen discursivamente comunidades imaginadas, crean una identidad personal y colectiva, memorias, historia, roles sociales y un futuro compartido. Orit Makir destaca tres premisas que pueden estar presentes en los estudios que plantean un vínculo entre el derecho y el cine. El paralelismo entre cine y derecho, el cine como juicio y el cine como teoría jurídica. El paralelismo entre cine y derecho plantea que algunos de los modos del cine de operar en la sociedad coinciden con los del derecho y el sistema jurídico, de modo tal que sus imágenes, nociones identitarias, de justicia y verdad, se evocan y refuerzan mutuamente. El cine como juicio entiende que el cine moldea y entrena a espectadores en formular juicios, reforzando normas jurídicas, sus lógicas y estructuras. Y el cine como contenedor de una filosofía jurídica considera que el cine genera teoría jurídica, debido a que impacta en audiencias masivas y su combinación entre narrativas y personajes interesantes con imágenes audiovisuales pueden remover sentimientos profundos y generar emociones que perduran sobre problemáticas sociales silenciadas, puestas en el pasado, pero que se encuentran latentes. Desde ya existe cierta afinidad entre estas categorizaciones y las formas de vincular el derecho como literatura, el derecho en literatura
y las que consideran que el derecho es literatura. No me quiero detener en estas conceptualizaciones, simplemente señalar que en mi análisis voy a profundizar en la última, en el cine como filosofía jurídica, por ser la que más tiene afinidad con la noción materialista del derecho que me interesa desarrollar, porque ambas ven al derecho como una materialidad, una vida y una forma de ser propia. En esta línea de pensamiento entra la noción de teoría visual del derecho o retinal justice. La idea de retinal justice refiere a la fuerza afectiva de la visión, la ley que strikes the eye, que llama la atención e impacta en el tálamo antes que en el pensamiento. Las imágenes, tal como advierte Didi Huberman, deberían ser vistas como una materialidad que está teñida por una cualidad táctil. Una noción materialista del derecho no concibe el derecho como una estructura, sino como una actividad de la mente y la imaginación, lo que habilita a desandar el recorrido de las metáforas limitantes sobre las que se asienta el pensamiento jurídico. La metáfora que quiero expandir, para la cual me voy a servir del cine, más precisamente de films sobre relatos de viajes o expediciones, es la metáfora de la interseccionalidad que propone pensar este concepto como un cruce de caminos. La interseccionalidad, en su formulación inicial, se define a través de la metáfora de un cruce de calles pavimentadas, por donde circulan autos que chocan y hieren a una persona que se encuentra en esta intersección. Cada una de las calles representa una categoría identitaria. En palabras de Crenshaw, consideremos una analogía con el tráfico en una intersección, yendo y viniendo en las 4 direcciones. La discriminación, como el tráfico en una intersección, puede fluir en una dirección y en otra. Si ocurre un accidente en una intersección, puede ser causado por automóviles que viajan desde varias direcciones y a veces desde todas ellas. Cierro comillas. El uso de cine y derecho que propongo para pensar la metáfora de la interseccionalidad busca exponer creativamente las limitaciones que surgen de construir la imagen de la interseccionalidad centrada en formas de sujeción resultantes de categorías identitarias específicas, que limitan no solo nuestro entendimiento de problemas sociales, sino también cómo empleamos la imaginación para generar cambios sociales. En este ejercicio imaginativo de la imagen de cruces de caminos que se muestran en películas sobre expediciones, estamos explorando estructuras, procesos, mecanismos sociales y el profundo vínculo entre ellos y los sistemas legales y las funciones sociales. Una noción materialista de la interseccionalidad como la que propongo acá proporciona herramientas sobre cómo cobra vida un imaginario jurídico en torno a la memoria colectiva de un pueblo o un Estado-nación, cómo se construye y también cómo puede exponerse como una invención cuando emergen fantasmas a través de diferentes líneas temporales, dislocando las representaciones coloniales sobre lo que está presente y lo que se considera ausente. Lo jurídico, siguiendo a Legendre, vendría a ser el producto de un collage de ciertos pedazos puestos uno junto a otro para constituir lo que llamamos derecho. El cine, por su parte, es un artificio tecnológico que nos permite acceder al derecho no simplemente mostrando representaciones de X, sino por operar de la misma manera. Así y todo, ciertas formas de hacer cine, y el ejemplo que voy a dar es una de ellas, nos permite poner en evidencia estos artificios tecnológicos, derogando la oposición entre realidad y ficción y mostrando el funcionamiento de la sociedad y su soporte ficcional. A través de la imagen del cruce de caminos, que se dan en películas guiadas por el relato de un viaje, específicamente voy a hablar de la película Los Colonos, voy a profundizar en el vínculo que entiende que el cine y sus recursos cinematográficos, como son el montaje, la voz en off, movimiento de cámara, la yuxtaposición de imágenes, hacen de la pantalla un lugar idóneo para apreciar los artificios de la institución jurídica y su carácter constitutivo en la construcción de una idea de comunidad. Bueno, el viaje es un género que remite a una experiencia y también a un relato de dejar la casa para ir a otro lugar. Implica un desplazamiento con el propósito de una ganancia material, espiritual o científica, la obtención de conocimiento o una vivencia. El dispositivo viaje tiene una larga tradición en Occidente, pero es también la experiencia que se repite en las narrativas sobre la conquista de América. La experiencia de descubrimiento y conquista presente en relatos de expediciones hacen que la temporalidad y espacialidad adquieran otras dimensiones que me interesa acá cruzar para pensar la imagen de la interseccionalidad. Las narrativas desempeñan un papel importante en el acuerdo legal que configura los derechos, sobre, por ejemplo, la tierra o la propiedad, como lo exploró ampliamente Carol Rose. Podemos pensar en nociones europeas como la first possession, pero también en la doctrina del descubrimiento en América y la campaña militar argentina a la que todavía nos referimos como conquista del desierto.
Estas imágenes de las Américas se despliegan a través de la retórica del viaje e informan configuraciones legales. La narrativa de un desierto, utilizada para justificar las campañas militares contra las poblaciones indígenas a través de la conquista del desierto, fue clave para una comprensión de los derechos a la tierra, centrados en la productividad que justifican el despojo de pueblos indígenas, y esto aún sustenta las configuraciones actuales de propiedad. Las narrativas detrás de estas imágenes legales despiertan interrogantes sobre cómo nuestra sensibilidad estética influye en la vida práctica. Los Colonos está situada en 1901 y narra la historia de expedicionarios que son contratados por un estanciero para abrir una ruta para sus ovejas hasta el Océano Atlántico. Segundo, es un chileno mestizo que es elegido para guiar a los dos expedicionarios, un teniente inglés y un mercenario estadounidense. La película transcurre durante la expedición, con la excepción de la escena final, que tiene lugar 7 años después de la expedición, cuando un funcionario del gobierno chileno visita a Segundo a su casa con el propósito de documentar los crímenes cometidos contra los indígenas durante esa expedición. La película muestra a los expedicionarios en su esfuerzo por abrir una ruta para las ovejas, lo que los lleva a interactuar con la geografía, el ambiente y las personas que se cruzan en su paso, tanto otros colonos como indígenas, y a la vez todas esas experiencias se condensan en el relato que surge del interrogatorio de la escena final que vamos a ver ahora, donde las temporalidades se mezclan con la memoria de Segundo y el oficial de gobierno que busca recuperar su testimonio y filmarlos a él y a su esposa Rosa. Ahora voy a poner, ¿apagamos la luz? Sí. Por ahí podemos cerrar la ventana por si os escucha bien. No. Laura, venga. Ahí ven. No trabajo más para esa gente. Sí, pero usted trabajó ahí. Sí, pero hace tiempo. Dicen que las cosas que ocurrieron ahí fueron terribles. Que murieron muchos indios. Nosotros ¿Lo escuchan? denunciar esos crímenes. ¿Qué le interesa a ustedes tanto hablar de eso? No, está más. Para hacer justicia. Justicia. Por eso necesito hablar con usted, Segundo. ¿De qué? Una entrevista. ¿Qué quiere saber? ¿Qué tipo de trabajo se hacía para José Menéndez? Trabajaba con la oveja, arriando la esquila, los galpones. Con mi perro movíamos miles de ovejas. ¿Y ahora a qué se dedica? Tengo mis animales, mi bote, vivimos del mar. ¿Recibe dinero por eso? Vivimos de lo que nos da el mar. ¿Cómo? El mar es sabio. Si uno lo respeta, uno lo cuida. Para mí sería muy importante poder tener una imagen suya. ¿Una imagen? Una imagen que le dé verdad a su testimonio. Un retrato. Fotografías, pero en movimiento. Rosa, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué cosa? ¿Cómo se conocieron? Una vez, junto al teniente. ¿Qué teniente? El teniente McLean. Las cosas ya estaban complicadas y Menéndez ya no quería más problemas con los indios. Entonces, el teniente pasó a ser un juez. ¿Juez? Juez de paz, decía Menéndez. Teníamos que hablar con los indios y hacer las paces. Rosa nos ayudaba a hablar con ellos.
Pasamos meses recorriendo la isla hablando con ellos. Una vez al teniente se le ocurrió hacer una comida. Organizó un banquete en una playa. Llegaron un montón de indios, unos 300 creo yo que han haber sido. Teníamos cordero asado, más de 50 animales al palo. Los indios comieron y tomaron lo que quisieron. Se acercaban a la carne y la despedazaban con los dientes como si no hubieran comido nunca. Después trajimos el vino en unas ollas grandes. Cuando el sol comenzó a caer, muchos ya estaban borrachos, tirados en la arena. Después, después trajimos los rifles. Comenzamos a disparar. Los indios empezaron a correr, se metían al mar. Los perseguíamos y con las manos los estrangulábamos hasta que se dejaban de mover. El mar se puso rojo. Sin duda usted y su mujer han pasado por situaciones muy duras. Pero le aseguro que su sacrificio y los de su mujer no han sido en vano. Segundo, usted está bien. ¿Sí? El sombrero no le molesta. Perfecto. Muy bien. Laura, llene la taza del té, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien ahí, no? ¿Sí? ¿Está enfocado? Arregle la luz, por favor. El pelo ahí. Sí. El pelo ahí. Bonito. Muy bien. Bueno, vamos con eso. ¿Se filma? Tómate. Rosa, puede tomar su taza. Rosa, la taza. En su mano, a la altura de su cara, puede ser, por favor. Rosa, por favor, ¿puede revolver la taza? Rosa, ¿usted quiere o no quiere ser parte de esta nación?
Tome. Bueno, esta es la escena, ¿no?, con la que termina la película de los colonos. No sabía desde cuándo mostrarse, que fueron un par de minutos, pero para que se entienda la tensión del final necesitaba mostrar también un poco lo que había pasado. Sí, sí, ese momento en el que termina, nada, se ve toda la tensión de las historias que estaban hablando antes, que en realidad es un genocidio que ocurrió en Chile, del que se habla. Entonces, el uso de experiencias de viaje, de recorrer una ruta y estar en constante movimiento, siempre fueron, o generalmente han sido considerados como dispositivos que enfatizan la experiencia exótica y la distancia cultural y espacial. En las expediciones, los contactos entre el viajero y el colonizado son asimétricos y solo se contactan a través de la experiencia espacial y temporal del viaje, pero están claramente separados geográfica e históricamente. La acción de la escena del final del film de mostrar los artefactos montados para instituir una narrativa sobre la cual fundar un Estado, la hace distanciarse de los modelos de narrativa de viajeros tradicionales, especialmente por su particular interacción con los materiales de archivo, el diálogo entre las diferentes narrativas y porque recorre los caminos de la expedición, pero el foco no es lograr abrir la ruta de las ovejas. El destino, bien la última escena, se enfoca en la tensión sobre la que se funda el imaginario del Estado-Nación. ¿Cómo hace el film para operar dentro del relato de la expedición de colonos y mostrar su artificialidad y sus implicancias en la construcción de un otro? Los colonos exponen las distorsiones de la representación de los pueblos indígenas, las miradas románticas y nostálgicas creadas dentro del imaginario del Estado-Nación, interviniendo en el encuadre desde el cual operan esos imaginarios y develando esas representaciones. El film Los Colonos muestra la posición del colonizador, curioso por conocer al otro y seguro de su propia autoridad, mientras que la escena final expone la fabricación de la narrativa del viaje y arriba imágenes que se distancian de las dadas por los colonos. En otras palabras, muestra lo que ocultan las imágenes, expone el montaje. El marcar, la acción que vemos al final de la escena, es una acción activa y violenta. Frente a los acontecimientos que ocurren dentro del encuadre, existe una delimitación activa del encuadre como tal. En este sentido, la escena expone contenidos y perspectivas que escapan al archivo que resultó de esa captura hecha por la cámara en la escena final, mostrando que la delimitación es en sí misma una operación de poder, algo que no suele ser percibido como opresivo porque es esencial que no sea visto para funcionar. Los archivos suelen estar asociados a una institución pública, en este caso es el funcionario del Estado chileno que busca enmarcar la historia oficial, pero como espectadores la película no nos cuenta esa narrativa, sino que muestra las operaciones en las que se funda esa narrativa. Bueno, el imaginario de... Bueno, voy a pasar a las conclusiones. Pero bueno, hay un trabajo sobre el archivo que está muy bien representado con la figura del guardián del archivo, que es el funcionario del Estado chileno. Y creo que la película nos permite reflexionar sobre la metáfora fundamental que se utiliza para definir la interseccionalidad, agregando a la imagen del cruce de caminos una complejidad espacio-temporal dada por las memorias y los archivos sobre los que se funda la identidad. En una noción materialista de la interseccionalidad que explora las imágenes de caminos que se cruzan a lo largo del tiempo, expone los imaginarios coloniales que aún hoy operan en el sistema jurídico. En lugar de centrarse en las categorías identitarias estáticas, nos permite redirigir la atención a las temporalidades vinculadas a los imaginarios legales y lo que activamente estos imaginarios buscan ocultar. El origen de la palabra metáfora viene de transportar, mover, trasladar. Transportar una palabra hacia otro significado. Trabajar sobre la metáfora de la interseccionalidad y cómo nos afecta permite correrse de la tarea de identificar y nombrar estructuras de dominación como forma de hacerlas visibles, y en su lugar atender a cómo esas estructuras se sienten y se mueven contra y dentro de nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué podemos traer de esta metáfora imagen de la interseccionalidad como una acción de exponer montajes?
Una narrativa que busca construir una idea reificada de comunidad, memoria e identidad deja poco espacio para un habitar dinámico y en movimiento. En lugar de pensar en la imagen estática, en una colisión que se da en el cruce de caminos, podemos pensar la interseccionalidad como el recorrido de ir por caminos interviniendo y exponiendo los marcos que nos vienen dados. El concepto de interseccionalidad que intento formular busca exponer la dislocación en la forma en la que se han narrado los procesos de colonización en América Latina para ser categorizada e intervenida. La comunidad imaginaria, que es un Estado-nación, requiere manifestaciones materiales como símbolos, instituciones y significados compartidos que circulan dentro de sus dominios espaciales y simbólicos que fundamentan un mundo imaginado en el presente a lo largo del tiempo. Para poner atención en las operaciones que construyen narrativas identitarias homogeneizantes, es parte fundamental para elaborar una perspectiva interseccional. Entonces, el desafío es movilizar una noción de interseccionalidad para reimaginar las connotaciones sociales, espaciales y temporales de la justicia y las limitaciones de las configuraciones legales que todavía toman forma a través de imaginarios coloniales. Exponer los encuadres que forman un imaginario colonial permite que los traumas encriptados del pasado emerjan y prestar atención no solo a las presencias, sino también a las ausencias que las presencias en sí mismas contienen e intentan ocultar. Permite, en otras palabras, que emerjan los fantasmas sobre los que se erige una comunidad imaginaria que necesariamente la están merodeando. Bueno, eso es todo. Gracias. Claro. Bueno, me encantó, gracias, Silvia, las dos exposiciones. Pero lo dejamos para después, para el debate, pero solo quería señalar que hay un diálogo, no sé si lo pensaste con lo que dijo Jacopo, en esa escena misma, ¿no? Porque pareciera que hay una confesión y el no confesar ante el poder parece más una parecería, no sé, no de país superior para que pero digamos, hay uno que sí acepta el poder, y hay otro, y hay otra que, bueno, no sé si el silencio puede tomar. Yo creo que sí, porque vamos a discutir después. Vamos a discutir después, pero es una observación muy, muy interesante. Sí, el silencio puede ser una parresia. Yo creo que sí. Era muda esa. Claro, la última. La imagen. Sí. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el doctor Gonzalo Aguirre, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor adjunto de Teoría del Estado y docente en otras áreas de la Facultad de Derecho. Viene a exponernos un trabajo titulado ¿Cómo orientarnos en el derecho? ¿Cómo orientarse? Orientarse. Sí, bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Intento aquí compartir el habitual espacio académico de la facultad, pero con un pequeño mini desplazamiento ritual que da otro rinde, si me permiten decirlo así, espiritual. Agradezco la invitación del seminario, Jorge, de Derecho y Literatura. Siempre es bueno aprovechar estos espacios de investigación para mostrar y escuchar qué se está investigando. En este caso, aparte, mirar un poco un poco, así que viene bien también. Gracias a él hemos visto la película de Elio Pietri. También ahora he hablado con un profesor aquí y me ha dicho, tienes que ver Todo Modo. Sí. Ya la compré en YouTube. Bueno, ahora tenemos Los Colonos. También viene bien, porque bueno, Cecilia es cierto que venimos siguiendo más de cerca la actividad, pero ya de un año a otro que hemos hecho un evento parecido, ahora ya me he encontrado con muchas cosas nuevas. Yo había preparado algo con el título, como a partir de lo que veníamos hablando con Jacopo, porque había algún trabajo que decía Cecilia, pero
Creo que voy a cambiar el título, quedaría ¿Cómo orientarse sin derecho? ¿Cómo orientarse sin derecho? En el derecho ya, por lo que escuchó, ya no se puede por pelos, no, porque nos orientamos jurídicamente siempre, entonces, además hay que orientarse, cómo orientarse en una brújula, ¿no? Pero es un problema. Ayer, voy a hacer como notas ahí, mitad apuntadas, mitad orales y mitad, tres mitades. Así está el monstruo de esta velada. Yo empecé a ver terminé de ver una película italiana, nueva, debe tener 3, 4 años, Primo Re, Primer Re, Primo Re, de Matteo Perrone. Bossi. Perrone. Filme sobre Rómulo y Remo. Que, ya te digo, otra, ya te aviso. La vi en Malversa Blogspot, así que pueden verla online, subtitulada vía el servidor ruso que nos provee de este material. Y ayer participé de una jornada internacional sobre Simondon, Gilbert Simondon. Se cumplen 100 años del nacimiento de Simondon, así que es Simondon 100. Organizado en Río de Janeiro. Y mi amiga Carol Pérez, fotógrafa, su tesis es sobre Simondon, y la fotografía comenzó planteó un problema de territorios fotográficos, o el problema de cómo pensar el territorio desde Simondon a través de la fotografía. No vamos aquí a desarrollar Simondon, pero quiero decir que ella planteaba que había un modo de pensar el territorio desde un punto de vista de la imagen visual más precisamente, que quedaba habilitado por la propuesta ontológica de Simón de Gilbert. Yo como venía con el envión de la película y pensando en hoy, en esta presentación, jurisdicción y veridicción, desde una perspectiva audiovisual, ya cuando empecé a escuchar eso, más bien empecé a agarrar lo que tenía pensado por aquí, empecé como dice, tomar unos baldes, empecé a trasladar agua de un sitio a otro. Y me quedé prendado de la noción de jurisdicción, realmente, o sea, que está en el título, pero vino ahora más con la película. Jurisdicción, y con Carol surgió la idea, un atisbo de variación sobre la expresión que ahora yo propondría llamar provisoriamente, en el ámbito en este laboratorio, jurisvisión. Jurisvisión, juris perceptio sería en general, pero bueno, jurisvisión, no dictio, no remitida al decir, porque Carol planteaba que el ciclo, bueno, ahora les digo esto brevemente, Simondon tiene un curso que se llama Imaginación e Invención. Entonces, él ahí plantea un ciclo de la imagen, sí, el ciclo de la imagen, como la vida de la imagen. Comienza con imágenes no perceptivas, una cosa muy rara, son imágenes motoras. Imágenes motoras. No se percibe nada. El ejemplo más a mano que da es la imagen motora de un bebé. La prensilidad y la tactilidad con respecto al mundo sin imagen visual. Y eso sigue su curso hasta que alguien pinta un cuadro, digamos, o hasta que alguien hace una película, que sería la última fase de la invención
la imagen en una zona de inversión donde regresaría al flujo. Esta película, esta de los colonos, es real, es el ejemplo del ciclo, del recomienzo del ciclo. Cámara, mando otra cámara, condición de fundación de, bueno, ahí se dice nación, ¿no? La nación. Y efectivamente, claro, lo que planteaba Carol ayer era que esa cuando saca fotografías de la ciudad, ¿no? Específicamente en Campinas, en São Paulo. Registra unos signos que no cumplen con, digamos, la imagen del barrio montada por digamos, por el dispositivo audiovisual vigente, predominante. No le quiero llamar estatal porque al día de hoy, digamos, entre Disney y ESPN y todo, ya no sé cuánta más gente hay laburando en eso. Mucho ahí lo ve el profesor Vino, proyecto ultradistancia. Habría que ver si también es un proyecto que pueden ver en la web. Ultradistancia, no es tributario de esta búsqueda de signos jurisdiccionales que operan una conformación del territorio, pero no solo de modo oral o de logos, sino que incorpora a partir de determinado momento una serie de aparatos técnicos que permiten un registro que en la película lo he mencionado. Dice el hombre, me gustaría tomarle una fotografía para dar veridicción digamos, dar verosimilitud visual, o sea, jurisdicción a su eventual jurisdicción. De hecho, si no lo filmo, no tenemos jurisdicción. Después nos tenés que contar, si está en la película, si no la veremos o lo imaginaremos, por qué es tan importante tomar el té. ¿No? ¿Por qué no estamos, no sé, jugando al ajedrez o, no sé, por qué tiene que levantar la copa? Puede ser un acto de civilización. Civilización, somos ingleses, ¿no? Somos ingleses, tomamos té, no se preocupen, ¿no? Civilización. Más rápido, sí, aparte, me imagino transportando cosas de utilería, escenografía, ¿no? Pues llevemos 2 tazas y bueno, pongámosle como el whisky en las telenovelas, que esté aquí el té, vete tú a saber. Pero levante la copa y póngalo a la altura de su cara con eso. Eso habría que rebuscarlo porque debe estar muy bien pensado, supongo, ¿no? Sí, porque hay un trabajo de archivo ahí muy importante. Bueno, entonces en la investigación que estamos haciendo y que a mí me ha llevado al problema del Premio Nobel de Literatura de Bob Dylan, que en principio no coincidía con su trabajo, que sería de músico, digamos. Ahora, ¿por qué va a ganar un premio? Ahora, ¿quién lo va a ganar? El año que viene, ¿quién lo va a ganar? Messi, el Premio Nobel de Literatura, porque ya, ¿qué pasó con la literatura? No emite signos, estamos buscando por otro lado. Entonces, claro, yo estaba haciendo un trabajo, no lo notaba del todo, ahora lo voy notando más, que era jurisdiccional, cómo se conforma la jurisdicción del derecho moderno, o dicho más Foucaultianamente, o sea, que cómo se conforma el discurso, el orden del discurso, que es un discurso jurídico y que hace a la orientación de las conductas en el pensamiento, digamos, porque el título de lo que quería presentar hoy, a su vez, viene de un famoso título de Kant, que es creo que el texto más lindo de Kant, que se titula Cómo orientarse en el pensamiento, que es como el problema más importante. Después, si la razón tiene 12 categorías, 5 categorías, además, bueno, vamos viendo. El tema es cómo orientarse. Y él ahí plantea, Kant, que era profesor de geografía política, plantea, bueno, una metáfora, ¿no? Parecida a la interseccional, ahora pienso, ¿no? El cruce, porque él plantea la imagen de la distinción entre mano derecha y mano izquierda. Yo lo hago incluso para, ¿no? Dice, ¿cómo distinguimos mano derecha de mano izquierda?
Bueno, es una incorporación que siempre está en juego, ¿no? Porque siempre hay un truco que uno tiene para, digamos, no lo sabes del todo. Bueno, anda, hay un pequeño juego y a partir de esa simetría derecha-izquierda se opera una orientación en el espacio. Bien, él pregunta cuál es la derecha y la izquierda del pensamiento, digamos, cómo se orienta uno en la razón, cómo sabes que estás, en qué espacio estás. Bueno, la respuesta de él es jurisdiccional, son tres palabras, Dios, eh, mundo y yo, ¿no? Algo así, yo, alma. Sí, yo es muy, muy moderno, muy cool. Sí, alma. Sí, son como ideas trascendentales de la razón y que están como incorporadas y con eso te orientas. No es que existan, no es que nada, pero sin eso no hay orientación. Yo venía laburando con Christian Kessel, desde lo que llamábamos una estética del derecho, una idea que tenía que ver con pensar la estética trascendental kantiana que distingue espacio y tiempo como una estética jurídica. O sea, no es una operación metafísica la que hace Kant, sino que es una operación jurídica, de orientación. ¿Cómo distingo? Distingo espacio y distingo tiempo. Con eso nos orientamos. A partir de eso podemos hacer otras operaciones jurisdiccionales, establecer fueros. El fuero, como ya sería Hobbes, ¿no? El fuero interno de la razón, fuero externo, después los fueros jurisdiccionales habituales del Poder Judicial. El problema es que hay que construirlo eso. Bueno, creo que Los Colonos muestra la construcción moderna, ¿sí? Mitad romántica, mitad ilustrada de la nación o del Estado-nación. Me parece que Primo Re muestra la construcción originaria, digamos, que quizás en Deleuze está, digamos, en esas mesetas sobre el Estado arcaico, ¿sí? O incluso, digamos, supera incluso la idea de estado de naturaleza del naturalismo moderno. La horda, más Freud, digamos. Bueno, aquí como Rómulo es el primer rey. ¿Cómo se hace un primer? ¿Quién es el primer rey? ¿No? Se postula a partir del mito, ¿no? Y de la tragedia. La película a mí bueno, lo voy a decir, estamos en confianza, ¿no? Lloré como un bebé. Me he echado a llorar, pero así, porque era ¿viste? Cuando ves una tragedia que decís, Sí, bien hecho. qué bien, una Bien tragedia, hecho. ¿viste? Como cuando lees Edipo Rey, ¿viste? La pucha digo, ¿viste? Como no es una cosa del guión, no es una decisión, no es voluntario, es ¿viste? La voluntad de los dioses, no sé, son los dos hermanos ahí que dicen, cada uno dice lo que dice y el decir constituye el territorio, junto con el fuego, ¿no? Que es el elemento primitivo que remite a una jurisdicción. Había cine, ¿no? Al modo ese había cine como en la caverna de Platón. Hay un fuego, hay sombras y no solo hay paideia, que me encantó para la peli y para tirar la idea de educación. Hay paideia, hay educación, y es una educación, me parece, que es una educación o bien estatal, por decirlo así, que apunta a montar un esquema, eh, o bien una educación sentimental, ¿no? Así tomando el título de Flaubert, que es una novela que cuando sean grandes, rara, ¿eh? Creo yo, todo esto lo tengo que chequear con gente de letras, supongo que saben más, pero yo, por lo que he visto, parecido a Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo uno encuentra muchos motivos que están en todas las películas y están en todas partes. En la educación sentimental, libro que me aburrió un montón, digamos, porque no sabía qué hacer ni qué sucedía, en un momento dado aparece o se dan un beso. Se dan un beso, los personajes se dan un beso. Y
Yo dije, pucha, ¿cómo fue que...? No, no me lo esperaba, ¿no? ¿Cómo se preparó esto del beso? Y, y me quedé pensando que es la forma del beso, o sea, como diría, no, Didi Uberman o Avi Barbour, ¿no? Es la fórmula del pathos que quedó ahí, tomada de besos anteriores, por supuesto, pero modernamente quedó ahí como ¿viste? El beso de la telenovela o de la película, con la toma, no sé, primer plano ahí, que es medio oblicuo, ¿no? Y se besan. Incluso a veces no se ve, ¿no? Simplemente se... Hay unas pelis de Rossellini que son en blanco y negro, que no sé, que cuando se van a besar se dan un abrazo raro. Oh, y se abrazan que es como si estuvieran follando directamente, fornicando, ¿no? Pero en el código de la película, con el abrazo en el puente y un poquito de violines, Sí, sí, sí. ya entendemos. Pero bueno, yo me quedaría pensando, dentro de esta línea de Retinal Justice, eh, me quedaría pensando en la posibilidad de sumar al problema de la jurisdicción el problema de la jurisdicción o variantes posibles que remiten a la conformación de territorios, espacios literarios, espacios políticos, espacios jurídicos, que cuando quedan al límite, como por lo menos ahí como lo planteó Jacopo, y por lo que vi de la peli, es eso. Hay un lugar donde no se puede decir o no se puede ver nada más porque tendrías que poner otra cámara y tendrías que poner otro investigador y tendrías que poner, y si el mismo investigador quiere que lo descubran, pobre, ¿no? Pero él mismo investiga, es como una tragedia, ahora mira, me acabo de dar cuenta que es un Edipo Rey, pero que no funciona, ¿no? Edipo Rey, descubre que fue él, digamos, ¿no? De luego una ardua investigación, pero aquí él, que ya lo ha descubierto, no logra que lo descubran. Y pobre, ¿no? Es un bambino. Sí, 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 sí. Está ahí, hijo. Ya dejé las huellas, a la vez intento que no te des cuenta y nadie alcanza a, a, a romper la brújula, sería romper la brújula, ¿no? Entonces, da la impresión de que el territorio, claro, todos confabulamos para que mantengamos la orientación, porque si usted va a decir esto, no solo el poder se queda, el estudiante lo dice en la película, no solo los que estamos, digamos, en la cúspide, los que nos reunimos en la sala silenciosa y organizamos todo, nos quedamos sin el poder, sino que los que se están revelando, como el estudiante con quien tiene una suerte de inversión de la confesión casi de la tortura, eh, también le dice. Así que bueno, quedan 3 películas. Pio Pietri, Primo Re y Los Colonos. Que es Roder, Matteo Roder, no Garrone. Rodere, Roder. es que no me acuerdo, claro, Mateo Rodere. Un película. ¿Dónde se puede ver eso? Yo la vi en Malversa, pero Malversa. claro, habría que ir a verlo a un cine. Claro. Hay imágenes. Fuertes. Hay imágenes. Sí, pero tiene la textura de los colonos sí, fuertes, pero aparte que son, sin escuchar bien, cuando no se escuchaba bien se ve mejor. Entonces ves la imagen y se ven como dan ganas de verla. Son fotografías en sucesión. Y bueno, ya está, ¿no? Bravo, si no. Bueno, gracias Gonzalo, gracias a los tres. Y quería abrir a preguntas, a intervenciones, a palabras de ustedes ahora. Bueno, agradezco las 3 exposiciones, la verdad, geniales. Y me hicieron pensar, la verdad, no lo veo pensar muchas cosas, ¿no? Pero me hicieron acordar a Hamlet en la escena dentro de la escena.
¿no? En relación a la confesión y no lo que vos traías de la película El sueño, ¿no? Que él tiene, donde, y lo que pensaba y también lo que traía Cecilia en su película, esto que Gonzalo también señalaba, donde es la escena dentro de la escena. Y lo que pensaba, o sea, que recién escuchándolos y a Gonzalo, es si está la función de la escena dentro de la escena, lo que hace es develar la verdad que está en juego ahí, ¿no? Finalmente. No, recién lo pensé con ustedes, la verdad, esto. Nada, como pregunta. Yo creo que es real del sueño. Por eso quiero también ir a silencio, que es el silencio. Interesante. Literalmente, ¿sabes? Cuando tu subconscio llega a la verdad antes de ti, te habla. Tenemos que recordarnos que esto es la tecnología de la neurosis. Claro, Todo el desarrollamiento de neurosis que se resuelve al final como en una manera la más terrible, porque no está una cura, ma está una otra represión del sujeto que se somete a esta verdad inescapable, del poder vestido de ley. Esto es lo que ocurre. Es casi un film de adolescentes, casi. Es casi un film de adolescentes. Para mí es muy importante el pasaje desde homicidios, porque, ¿sabes? La sesión homicida de la policía tiene que ver con cosas un poco más burocráticas. ¿Tenemos un tema o no tenemos? ¿Está un homicidio o no está un homicidio? ¿Están las pruebas o no están las pruebas? La sesión política, especialmente en Italia en los años 70, es literalmente como el brazo armado de la política, ¿no? Es mucho más la conexión entre ley y poder, es mucho más el centro ardiente de esta relación. Él aprende qué cosa significa ser en este centro ardiente. Ser no decir la verdad, no cuestionar la verdad. Esto es el secreto del poder. Porque el derecho es una cosa bastante interesante que tengo de desarrollar más. Es, creo, el único campo donde saber y poder se cruzan. Donde saber y poder, el diagrama del poder, el arquivio del saber, se sobreponen. Se sobreponen. Porque la ley es el lenguaje del poder, ma è un lenguaje del poder que presume una conocencia de un lenguaje. ¿Sabes? Entonces, no está externalidad, en un cierto sentido. No está externalidad. ¿Sabes? Tú siempre, el poder lo puede criticar del saber. El saber lo puede criticar del poder. Allá, en la ley, no. Está completa sobreposición. Entonces, la dificultad, la imposibilidad, si estás en la ley, como un sujeto de ley, como un juez, como el capo de la política, la sesión política de la policía, de no poder hablar la verdad. Tú tienes solo que accionar la verdad. Por esto me olvidé de decir una cosa que hemos hablado, la evaporación del deseo por la verdad. Tú no tienes deseo, will to know, dice Foucault. Voluntad de saber en el derecho. No lo puede tener, porque el derecho es un límite al real, ¿no? No creo que ella, a la escena final, está haciendo una parresia, está haciendo una cosa bastante típica de la teoría Foucaultiana, que es un counterconduct. Counterconduct. Es counterconduct. Es una escena muy, muy buena, porque el burócrata está diciendo, acciona, recita, ¿no? ¿Sí? Ella no dice sí o no, no se pone en esta diferencia, no se pone en el Estado o contra el Estado, no responde. Y por eso la frustración del burócrata, que no puede hacer nada, porque si tú no te muevas, si tú no prendes una decisión, ¿dónde estás?
Eso es la frustración que se siente muy bien. ¿Quieres ser parte de esta nación? Dices. Preferiría no hacerlo, ¿no? Exactamente, parte. Es obvio. La referencia yo creo que es muy, creo, explícita casi de esto. Yo no me pongo en esta, me paro. Tú puedes filmarme, pero puedes filmarme a mi condición de estar, de ser mi cara está allá, pero mi cara no te va a decir lo que tú quieres. Yo creo que entonces no es, porque parecía necesita un dialógico, una relación dialógico. Allá no tenemos bastante poder en la mujer para contrastar el discurso de la jurisdicción. Incluso no está en la misma. Exactamente. La counterconduct es la única opción que tú tienes cuando estás completamente subjetivada. Cuando estar, when you're really a subject, when you're subjectified. Sujeto. Sí, su sujeto. Ella no tiene algún poder. Sujetada. Sujetada. Es interesante, ella no habla también en la escena precedente, cuando es solo el hombre que habla. Ella tiene dos subjetivaciones, como indígena, ¿sí? ¿Es una indígena? Ella es indígena. Sí. Indígena es como mujer. Ella es muy fuerte la escena que ella, esta cara, no digo de odio, pero casi de yo soy yo, ¿no? ¿Qué haces? Ahí ahora, perdón, pero con esto estoy pensando, hablando del montaje, Sí. cuando ella entra en zona Bartleby, por decirlo así, Sí. la cámara de la película a color se pone en la posición de la cámara, digamos, que vimos en la escena anterior. de la escena, esa cámara, pero mete un zoom de cámara moderna. Además de que está a color, hay un primer plano imposible, es como si ahí se superpusieran. No, hay una cosa, lo que decías al principio de la teoría política o de la retina del chat. Sí. Una operación. Como que igual se puede ver, más allá de que esa sea como la imagen archivo, se podría ver el Me sentimiento. pongo en el lugar desde el que se armaba la perspectiva, puedo sobreponer, bueno, es un poco repetir la escena, pero ni siquiera sobreponerme, sobreposicionarse a la escena. Sí. Juxtaposición, sí. Sí, juxtaposición, como algo así. Que a Pietri me parece que... Sí. Porque ahora me estoy acordando, en la peli hay todo el arranque cuando la mujer, la donna, le pregunta, bueno, hoy cómo me vas a matar, ¿eh? No, él, claro, después se ve que ellos practican justamente una actividad netamente judicial, policial, que es la reproducción de la escena del crimen. De otro crimen que él... Entonces él llevaba fotos de escenas de cómo tenía. Esta es del crimen del año pasado que salió en el diario y con ella armaban la posición de, me sale la palabra, del muerto, del quien haya muerto, ella se ponía igual y entonces, bueno, había que tirar un cuchillón, qué sé yo, y él le saca fotos. Sí. Ahora estoy pensando, digo, ahora. Sí. Una cosa que tengo que preguntar, ¿sabes la teoría del testigo de Agamben? ¿Es familiar? No. Porque yo creo que la mujer en la última escena está siendo exactamente el testigo segundo la teoría de Agamben. El testigo es lo que habla su propia lenguaje que no está subjetivado al archivio. Porque el archivio es exactamente unos stratos, dice Deleuze. El archivio es siempre stratos, ¿no? Que determina el orden del discurso, determina el orden de la verdad, determina el orden de la memoria también. Eso es siempre el archivio, ¿no? Es como exactamente, una fotografía en movimiento, un archivio. Ma el testigo es lo que utiliza su propio lenguaje entre los estratos del archivio. Nunca nosotros, cuando grabamos una testimoniancia,
siempre estamos en un cierto sentido trayendo, betraying, defraudando. defraudando, Defraudando. sí, la performance del testigo, porque siempre la estamos exactamente fixando, ¿no? Estamos en un cierto senso casi Ante la copa, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que tiene un poquito que ver un poco que dice Agamben sobre el testigo, porque ella se está oponiendo con Orquídeo. ¿Tenés Ella se está oponiendo, yo no. libro? O Exactamente. Sí, sí, está Remnants of Auschwitz. Ah. That's Lo que queda de Auschwitz. ¿Eh? Lo que queda de Auschwitz. Sí, 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 sí. Sí, ahí es donde aparece también la figura del musulmán, Exactamente. que es como, es una resistencia apática, ¿no? Exacto. Pero que puede darse como una resistencia, no como, digamos, como una entrega. Claro. Es que el silencio, me parece que el silencio de ella en esa escena es un silencio edificante, no es un silencio neutro. Claro. No. Y el silencio me parece que lo que para mí tiene también interesante, y creo que lo retrata bien, es que es un silencio que expresa una potencia. Fíjate que el derecho, siempre el silencio es un problema, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando estudiabas derecho civil, ¿no? Cuando tú no hablabas, bueno, no significa que estás diciendo que sí, pero sin embargo se creaban ficciones, ¿no? Ahí es donde interviene el derecho también a través de las ficciones para asignarle ese silencio a algún lugar. La intervención del archivo, ¿no? Entonces, como esa imagen en esta escena final del que está produciendo un archivo y la película que te muestra cómo se está montando y que el archivo en realidad es un montaje, ¿no? Y la posibilidad de que, digo ahí pensando esta metáfora de interseccionalidad que vos querés para pensar, sobre eso te quiero preguntar un poquito más. Pero digo, bueno, el archivo se arma a partir de un montaje, y yo sé que es un montaje porque está la otra cámara que me señala ese montaje y lo que va diciendo el tipo de cómo tiene que actuar, ¿no? Y en ese silencio, ahí yo lo que pensaba, esta cosa que vos traías de la interseccionalidad, con movimiento, la presencia, la ausencia, ¿no? Y el fantasma. Yo diría, bueno, el espectro, ¿no? Como que es algo que a vos también te reinteresaba o en un momento trabajabas. Como digo, ese que ese silencio trae aquella ausencia de lo que no está, ¿no? Y que no es casual, como señalaba, ¿no? Que es una mujer indígena, o sea, que tiene como ese carácter interseccional, y la posibilidad de la apertura del archivo, ¿no? Como que ese silencio con esa cámara lo que nos permite también es abrir el archivo y repensar el archivo como algo vivo, ¿no? Y las narrativas en torno a la nación como algo vivo también. Y ahora voy a la pregunta que quería hacer, que con esto que vos traías de la metáfora de la interseccionalidad, que me parece muy buena esta idea de que en general se piensan metáforas que son quietas, como si, cuando en realidad la interseccionalidad lo que quiere poner, ¿no? Como en juego es las identidades en constante movimiento, ¿no? Ese proceso subjetivo. Entonces ahí se me perdió un poco porque vos decías lo de los caminos, el cruce, pero se me perdió un poco la apuesta de ese movimiento que traía, que si podías reponerlo un poquito. Sí. ¿Contestó? Sí. Sí, la verdad que me encanta que hayas traído también lo que había preparado el año pasado, porque es como algo que quiero después poner junto, porque creo que se complementa muy bien, porque en el otro documental que había presentado la otra vez, había un momento de un documental donde se veían estas imágenes de 1920 sobre personas indígenas, y se lo mostraban a las personas de esa comunidad ahora. Era como un experimento que mostraban, como recorrían el camino de una expedición de 1920 y le mostraban estos archivos. Y lo que se ve reinteresante en el documental es que no les interesa, que las dejan ahí a un costado y se van a jugar a la pelota, se van a hacer otra cosa. Y nada, y un poco esta película, creo que ese final también muestra, es como una posible interpretación de, bueno,
no se veían reflejados en esa imagen, era un montaje y por eso creo que eventualmente me gustaría traer en un mismo artículo como creo que el género de relatos de viaje me parece que me sirve mucho para pensar estas distintas escenas de una forma de entender la interseccionalidad que es recorriendo caminos, como revisando huellas, digamos, de caminos, porque además también en la película esto de que toda la expedición surge para hacer una ruta para que pasen las ovejas, también me parece que es interesante para pensar la idea de interseccionalidad como, como recorrer caminos, pero que no están hechos necesariamente, ahí te respondo esa pregunta, caminos que no son esto que está re claro en la formulación inicial de la idea de interseccionalidad, que son calles de concreto, son rutas, son como bien modernas, son como estructuras que están hechas como para que el tiempo no las dañe, para que sean como que duren mucho tiempo, que tengan cierta permanencia. En cambio, la idea de pensar las expediciones y recorrer huellas, por ejemplo, de ovejas, de caminos de ovejas y demás, como que muestra el paso del tiempo, cómo el paso del tiempo también es algo que se ve en acciones colectivas, como por ejemplo que pasen ovejas o que pasen personas y que vayan haciendo un camino. Creo que parte del interés en esto de los relatos de viaje para pensar la interseccionalidad viene por ahí. Me gustaría hacer un comentario que me parece que tiene que ver, vuelvo sobre esa imagen que proyectaste, porque me parece que también permite ganar todo lo que se está diciendo. Y me remite un poco a ese texto que ustedes hicieron, la traducción con Fede de Robin West, de dos tipos de comunidades. Un poco me resuena a lo que dijo Jacopo de la comunidad textual, la comunidad del texto de la que habla Robin West, que ella pone como ejemplo, no sé si conocen el texto, comunidades, textos y una revisión del derecho de literatura. Ella allí lo que hace es una lectura de dos novelas norteamericanas que son constitutivas de la identidad, ¿no? Una es Huckleberry Finn, donde aparece este personaje Huck que acompaña a Sam, que es un esclavo afrodescendiente, que él, digamos, lo acompaña en ese escape por el río, pero no lo hace porque él crea que merece ser tratado como un ser humano, lo hace porque le dio su palabra. Entonces él cumple su palabra. La moral en la que él está inscripto, que sería algo así como lo que vos proponés, voy a exponer un poco largo, perdón, pero quiero llegar a lo que vos proponías, Jacopo, de que parece que hay una lógica del poder que no puede cuestionar al poder, un poco se ve acá representado, ¿no? Él habla un lenguaje que no le permite ver más allá de la moral que impone esa comunidad textual, ¿no? Esa comunidad civilizada, esa comunidad alfabetizada. Y ella opone ese texto a una novela de Toni Morrison, donde es una relectura de Huckleberry Finn, hecha desde una mujer esclava, Beloved. Y lo que él dice es que ahí hay otro tipo de comunidad, una comunidad más amplia, una comunidad afectiva, una comunidad que por supuesto desde los civilizados hacia los bárbaros es una comunidad de violencia, ¿no? Pero hay algo de eso representado en esa imagen, en esa escena que vos proyectaste de los colonos, me parece. Y hay algo también, digamos, ella no puede hablar el lenguaje de la comunidad textual, que es el que se le pide, por eso no dice nada, pero sí expresa algo, porque hay una emoción, ¿no? Hay una afección que toma la forma de una especie de resistencia, ¿no? Frente a esa violencia. Y que no es del orden de lo que se puede decir, ¿no? De lo textual. De lo silencio textual. No es que no habla, no levanta la...
Claro, pero esa es justamente la oposición que propone Robin West, como entre el lenguaje escrito y otro tipo de lenguaje, un lenguaje que hablan esta esclava con su hija, que es un lenguaje de cariño, de abrazo, de contención, de beso, que también es un lenguaje, pero que es un lenguaje más amplio, digamos. Bueno, nada, era un comentario nomás para ver si podíamos ver algunos puntos de contacto. Sí. No sé si quieren comentar algo. Una cosa más, otra cosa que estoy pensando, tomando también el tema de los lenguajes, esto, los silencios, el lenguaje y la verdad, ¿no? Porque Lacan ubica que la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Y pensar en esto, cuando, ¿no? ¿Cómo se juega? Sería la pregunta. Cuando entra, vos explicás bien, el poder tiene que ver directamente con una acción que rompe, o sea, es un real que rompe cualquier verdad en ese punto, porque quiebra cualquier estructura de ficción cuando ese poder, ¿no? Se ejerce, inclusive no por fuera de, digo, no sé si emparejada o no contemplando la ley o no importa, digo, finalmente ahí. Entonces, pensaba esto, ¿no? La pregunta sería, si en tanto la verdad tiene estructura de ficción, justamente el poder cuando esta acción rompe ahí, en esta toda estructura de verdad. Esa sería ¿no? La pregunta. Porque por estructura, ¿no? No hay, no puede haber la estructura de ficción en el ejercicio del poder. Si entiendo bien. Sería la pregunta. No, sí, entiendo bien la pregunta. El poder, esa es la cosa interesante. En la teoría Foucaultiana, al mismo, no está muy claro cuál es la relación entre poder, conocencia y verdad. Porque está una relación. Las cosas se tienen juntas. Pero también estas cosas, poder y saber, que es una forma de verdad, siempre operan sobre sustancias distintas. Siempre Deleuze en su curso sobre Foucault dice, poder es la relación entre fuerzas. Saber es la relación entre formas. En el saber todo es ya formado. Por ejemplo, el médico que ejercita su saber sobre el paciente, no tenemos ya que tener el concepto formado de médico y de paciente. En el poder tenemos relación de fuerzas. Entonces, es una cosa mucho más informal, en un cierto sentido. ¿Dónde se va a poner la verdad? La verdad se va a poner exactamente, yo creo, en esta relación entre la relación de fuerzas y la relación de formas. En nuestro cruce va a existir la verdad, porque, ¿sabes? El poder construye la conciencia, que construye el poder, y que la verdad es exactamente este campo entre estos dos polos de verdad de poder y de conciencia. Entonces, decir que el poder va a romper la verdad o va a poner ficción, yo no creo que va a poner, va a surfear, sí, surfear, exactamente. Es tomar de verdad que existe entre los dos. No es que el poder te dice, la idea, por ejemplo, de Orwell, ¿no? Que el poder te va a decir que es la verdad. Eso es muy infantil. El poder nunca funciona así. Funciona así como en la dictadura, pero también en la dictadura tú tienes un poco que las personas creen en ciertas formas de verdades, ¿no? De conciencia.
altrimenti tú necesitas muchísima fuerza para orientar. La verdad, es todo un sistema casi de judo, ¿no? Podemos utilizar el término de Bourdieu, la sociología de un deporte de contacto. Tú no tienes que poner mucha fuerza en las relaciones, porque altrimenti no van a ser muy eficientes. Puede hacer menos. Si yo tengo que apuntarte un rifle para hacerte hacer las cosas, va a ser muy difícil para mí hacer otras cosas, ¿no? Siempre tengo que estar contigo. El poder de la normalización es exactamente esto, que nosotros internalizamos una conocencia que es conectada a ciertos diagramas de poder. Entonces, yo no creo tanto que está como una oposición entre poder, verdad y conocencia, más que las cosas, el sujeto surfea dentro los tres. Si tiene sentido lo que dices. En mi español muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Pensar que decía de que la ley no admite crítica desde adentro o en sus propios términos. Sin embargo, en Foucault la parcial también tiene, digamos, es una condición para la ciudadanía. No Foucault, sino para los griegos, ¿no? Digamos, o sea, como que la parcial es un requisito para ingresar en el estatus de ciudadano. De hecho, él menciona otra tragedia griega que se han nombrado algunas acá, Ión, ¿no? La de Eurípides, que él necesita verificar su nacimiento, ¿no? Necesita verificar quién es su madre para saber si él puede hablar con libertad en la polis. Entonces pensaba que ahí hay una paradoja, porque por un lado, para ser ciudadano, uno tiene que poder hablar con franqueza, pero por otro lado vos estás planteando que la ley no puede ser criticada, digamos, en sus propios términos. Entonces, bueno, digo, sí, ¿cómo considerabas esa dualidad o ambivalencia de...? Es verdad, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derechos universales, los derechos universales definen muy precisamente lo que es universales, ¿no? Universal tiene que ser todo, pero el derecho no puede ser todo. El derecho tiene que resegar la verdad, la realidad, y el problema es, aquí estamos dando el derecho de palabra, el derecho, la dignidad humana de avanzar claims. Demandas, ¿no? Siempre yo, es una cosa de que yo hablo mucho con mis estudiantes, y digo siempre, que tienen que acordarse Toussaint de l'Ouverture, ¿no? ¿Sabes? Toussaint de l'Ouverture, el esclavo que hizo la revolución haitiana contra la Francia, la única revolución esclava que fue capaz de vencer el poder imperial de Napoleón, ¿eh? Todos somos negros, decía la... Ahora todos somos negros, decía la Constitución. Exactamente. Ma, ¿por qué nosotros tenemos esta revolución? ¿Por qué el discurso de Revolución Francesa, todos nosotros hombres somos iguales, ¿no? Yo siempre me imagino esto. Toussaint de l'Ouverture que vas a la autoridad francesa y dice, hermanos, somos todos iguales. Y él piensa, ¿cómo es que tú sabes leer? ¿Por qué Toussaint, tú no sabes leer precisamente? Porque no estamos diciendo que todos los hombres son parecidos. Ma todos los hombres blancos, burgueses, esto estamos diciendo. Tú no lees bien. Entonces, el discurso de la ley nunca es universal, siempre tiene un subtexto que excluye lo que no pueden hablar esto lenguaje, ¿no? Y ahora uno de los problemas que tenemos es exactamente cómo hacer hablar las cosas que no hablan, como por ejemplo, environment. El medio ambiente. El medio ambiente. La subjetivación del medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer un derecho? El ambiente tiene el derecho universal a existir, ¿no? Exactamente. Exactamente. La materialidad del derecho. Esto es exactamente el problema de la ley que dice, todos estamos aquí, pero no todos estamos aquí en este espacio. Se construye, un poco en realidad, se construye a sí misma, digamos, la ley, ¿no? En su universalidad. La ley es como, a su núcleo creo que es como un gentleman's agreement,
nunca tenemos que cuestionar exactamente lo que la ley está diciendo. Porque no está un espacio afuera de la ley, ¿no? Lo que es afuera de la ley no existe. ¿Sabes? El brocardo, el motto que dice quod no est in actis, no est de hoc mundo. Lo que no está en los documentos no es parte de este mundo. Lo que no puede hablar el lenguaje de la ley no está en el mundo de la ley. ¿Tiene sentido? ¿Algo más? Sí, 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 ¿Estamos? sí. Vale. Bueno, gracias. Muchas gracias. Te pasé un libro sobre tratar que sacar los aires, la parte civil. Al final, compara la hipótesis o la propuesta del testigo de Agama. Sí, con el texto de Islam, lo plantea como sería la sin razón. Sí. Y si quieres prueben, yo tengo clases. Ahora no vaya. A la 8.